Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, además no podemos eludir un tema fundamental y es que el mundo está a puertas de una tragedia sin precedentes. La tragedia que traería el huracán Milton sobre toda la Florida. Impresionante. Estas son las imágenes que ha presentado la Estación Internacional del Huracán. Es un verdadero monstruo, ustedes lo ven allí. Y va del oeste al este, precisamente en su paso por la Florida, doctor Fernando. Muchos de nuestros oyentes, valdrá decirlo, los he venido leyendo, no crean que no, estoy muy pendiente de ustedes. Y veo que muchos de ellos han tenido inclusive que desplazarse porque viven en la Florida, en los Estados Unidos, y tienen que moverse ante lo que significa el golpe que dará el huracán, que pues se teme que es el más fuerte en 100 años. ¡Qué horror lo que puede estar pasando! ¿Cuándo está en plena tierra el huracán Milton? A ver, ya consulto qué nos dice el sistema eh, sobre el huracán Milton cuando toca tierra, porque ahí supondríamos que por lo menos bajaría intensidad, ¿no, doctor Fernando? Sobre todo porque hemos visto cómo bajó a 4, volvió a 5 y pues no tenemos nada seguro aparentemente. Si nuevamente ha vuelto a intensificarse, nos hablan de estar en categoría 5. Y a ver, no, aquí no me dicen, me hablan del rumbo que tiene. Desde la tarde del miércoles empezaría a complicarse por las condiciones meteorológicas en la zona afectada, sí, claramente. Pero bueno, ya le diré en qué momento se prevé que toque tierra, que había bajado a categoría 4 hace unas horas, ¿no, doctor Fernando? Dejando las costas mexicanas sin reportes de víctimas mortales o heridos. Eh, es lo que Pero vuelve a tenemos. subir, Y pero me vuelve a subir. Es dice un el monstruo. ingeniero Avisambra que mañana jueves a las 2 de la mañana tocaría tierra. Nos confirma el que ha estado analizando y ha estudiado el tema del huracán. Jueves a las 2 de la mañana. Sí, Mañana, señor. el espanto. Mañana El jueves. espanto. Milton es un monstruo. Bueno, Elena era un monstruo. Y Elena causó unos daños terribles con unos costos gigantescos que tendrá que asumir el gobierno de los Estados Unidos. Más de 400.000 millones de pesos en daños y muertos y Millones de desaparecidos. dólares. ¿Perdón? 400, más de 400.000 millones de dólares. 400.000, ¿qué dije? ¿De pesos? Millones de pesos. No, Sí, sí, sí. ojalá, ojalá, Sí, sí, sí. ojalá fuera Sí. así. Bueno, estamos pues en manos de Dios y a las puertas de lo que ocurra con Milton en muchos lugares de la Florida, donde hay tantos compatriotas nuestros, donde hay tantos latinos, donde hay tantos colombianos, donde hay tanta gente que se gana la vida honradamente y que puede quedar vuelta a pedazos por el huracán Milton. Se los han dicho, se tienen que ir, se tienen que ir, no se pueden quedar en sus hogares, tienen que salir a buscar refugio antes de que sea demasiado tarde. Bueno, del huracán Milton al huracán Petro. Bueno, ¿Mm? el huracán Petro. Ave María, por Dios. No sé qué parte, doctor Fernando, mire lo peligroso que es lo que dice Gustavo Petro y cómo incita a la violencia, porque lo hace, incita a la violencia. Pero antes de mostrarles a ustedes lo que dice uno de estos bodegueros, que me parece peligrosísimo, supongo yo, doctor Fernando, y lo digo porque creo que debería ser así, a esta hora la Fiscalía debería tener ya puestos sus ojos sobre muchos de estos elementos que en redes sociales están amenazando inclusive con tomar las armas para defender a Gustavo Petro. Es de esa gravedad lo que produce Gustavo Petro. Pero entonces el debate en Colombia está en si Petro puede o no puede ser objeto de una investigación y porque entonces Petro dice me violaron el fuero constitucional. Escuchemos la primera alocución en horas de la tarde de Gustavo Petro cuando se conoció la noticia del pliego de cargos en contra de la campaña suya
a la presidencia de la República y, por supuesto, administrativamente lo que vendría para él. Escuchemos. No somos bobos para no saberlo. No un golpe de Estado antaño de militares y cañones y tanques. Al Ejército de Colombia y a la Fuerza Pública le he ordenado como presidente constitucional de Colombia no levantar un solo arma contra el pueblo. Sus enemigos son los bandidos, no el pueblo. Y va a haber movilización del pueblo, claro que sí. Y grande, e inmensa, porque creo que este pueblo se cansó de la ignominia y de la injusticia y de tener que llorar muertos y muertos sin que haya justicia. Y porque creo que llegó el momento de definiciones en Colombia. O vamos a ser un pueblo llevado al matadero permanentemente y llorar y llorar y llorar. O vamos a construir nuestra nación con dignidad, a abrirle el camino a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros... Bueno, Ay, María, por Dios. Bueno, ese es el una, discurso de Petro en la tarde, doctor Fernando. Discurso que aquí voy a hacer una explicación que Petro no le importa y por supuesto su defensa tampoco. Porque entonces Petro dice en la locución anoche, por primera vez hace una locución donde lee algo, no sé, calculo, de verdad no le tomé el tiempo, que duró como 7 minutos o 5 minutos, fue una cosa corta, sobre las 8 de la noche. Claro, estábamos esperando. Ayer nos habían informado en el Congreso de la República que estaban organizando la bandera y el atril para que el presidente Petro se dirigiera a los colombianos. Y entre otras cosas, esto fue lo que dijo anoche en esa locución. Hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia, que defiende la Constitución. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí, como presidente constitucional, elegido democráticamente por el voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. De concretarse este acto, representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país. El Consejo Nacional Electoral, un organismo administrativo. Administrativo y dice lleno de politiqueros. Recuerde que él tiene 2 asientos en el Consejo Nacional Electoral de 2 magistradas que votaron en contra de la ponencia, la señora Fabiola Márquez y Alba Lucía Velázquez, ambas del pacto histórico, que hacen parte de esa cueva que él ha retratado, es el Consejo Nacional Electoral. Expediente de 314 páginas donde queda claro que la campaña violó topes electorales en unos gastos de 5.355 millones de pesos. No se aportó en las pruebas de las donaciones que hizo el Polo Democrático, la USO, que aportó más de 1.033 millones de pesos, FECODE, que aportó más de 500 millones de pesos, y los vuelos de SADI, entre otros, que SADI es la Sociedad Aérea de Ibagué, que es el avión en el que se movilizaba. Pero, doctor Fernando, dice entonces Gustavo Petro que él tiene un fuero integral y que nadie lo puede tocar, solo la comisión de acusaciones. Pues no es tan cierto. Veamos mi pantalla. Porque entonces en el comunicado que dirimía del Consejo de Estado, que dirimió las competencias entre si era la comisión de acusaciones o si era el Consejo Nacional Electoral el que debía determinar si se violó o no los topes electorales, la sala del Consejo de Estado explicó, en lo que tiene que ver con los asuntos electorales, que es el Consejo Nacional Electoral el que tiene la facultad, estoy leyendo lo que dijo el Consejo de Estado, de imponer las sanciones administrativas a las que haya lugar contra el ganador de la campaña a la presidencia, en caso de comprobar irregularidades previstas en la ley, excepto la de una eventual pérdida del cargo. En ese caso, la competencia recae exclusivamente en el Congreso de la República, conforme lo exigen los juicios por indignidad política, precisó la corporación, el Consejo de Estado. artículo 109 de la Constitución Nacional. Pero Petro, en lugar de llamar al orden institucional, en lugar de respetar lo que hacen las instituciones, llama al desorden, llama a la violencia. La violencia, claro. Claro, claro. Es el único lenguaje que él maneja adecuadamente, el lenguaje de la violencia, el Y lenguaje escuche que se usted lo que... utilizó
en octubre de 1985, ¿no es cierto? En noviembre de 1985. Sí, la toma del Noviembre, Palacio. perdón. Sí. En Ah, noviembre de 1985. Es el lenguaje que él conoce. y es El que, escuche, doctor Fernando, cómo se expresan estos señores que apoyan a Gustavo Petro. Esto da miedo. Es donde yo digo, ¿dónde está la fiscalía? Esto no puede ser. Escuchemos. Revolución en las calles si la ultraderecha intenta sacar al presidente Gustavo Petro. Señores de la ultraderecha, ustedes dicen, si la cosa es en elecciones, vamos para elecciones. Si la cosa es en la calle, vamos para la calle. Y si se le ocurre la locura de tomar un fusil, nos veremos en la calle con fusil al hombro defendiendo el gobierno de los trabajadores. Bueno, muy bien. ¿Será que esto no es Ese grave? es el lenguaje que sigue del lenguaje de Gustavo Petro. Así de fácil. Ahora está Claudia López defendiendo a Petro. Pero por supuesto. Esto se veía venir. Aquí presento el trino de Claudia López, que ha negado ser petrista y ser amiga y haberse hecho causa común en la política. Aquí les presento lo que ha dicho Claudia López. El Consejo Nacional Electoral no puede investigar y mucho menos formularle cargos al presidente de la República. Hacerlo es una extralimitación de funciones de un organismo político y politizado. El presidente debe defenderse en derecho. Hay un país que necesita seguridad, empleo, agua, energía, estabilidad y dirección. Los colombianos que viven el agobio diario de las dificultades no pueden, además, vivir en zozobra de peleas intestinas de los políticos y sus ambiciones, grandilocuencias para sus respectivas galerías, mientras el país de verdad, el de la gente, se desbarata. Respeten a la gente, trabajen y dejen trabajar. Bueno, se había demorado Claudia Nayibe salir en defensa de su eh, líder político, porque siempre lo fue, siempre fueron socios de causa, nunca fue diferente. Muy bien. El sindicato del Ministerio de Comercio le pide a Luis Carlos Reyes dejar de nombrar amigos o compañeros. Es increíble que lleguemos a esto, doctor Fernando. Yo no recuerdo, sinceramente, y esto no es un tema de memoria selectiva porque he hecho la tarea de buscar. En otros gobiernos, ¿cuál era el comportamiento de los sindicatos en los ministerios? Vea, ya vamos en que los ministerios tienen sindicato, doctor Fernando. Yo tampoco recuerdo que eso No, fuera así. ¿A usted le tocó en su época? no, en absoluto, en absoluto. Bueno, pero ahora los sindicatos, bueno, los ministerios tienen sindicato. Ah, Sindicato del Ministerio del Trabajo. Durísimos contra la ministra. Ellos dicen que la ministra les viola derechos, que les pasa por encima de ellos, que no hay organización, que no los escucha. Increíble. La ministra del Trabajo, además, con principios de comunista para poder aplicar normas y dar directrices. Pero en el Ministerio del Comercio, donde llegó Luis Carlos Reyes, premiado después de una muy regular gestión ante la DIAN, también el sindicato se manifiesta y dice, no es posible que sigamos viendo cómo desfilan los amigos, compañeros de pupitre del hoy ministro y no haya cabida para otras personas que no sean de su cercana entraña, de que no sean de su más cercano círculo de amigos. Eso no lo queremos ver más. Pero pues el ministro Luis Carlos, pues él no está para escuchar tampoco ese tipo de críticas. Le bueno, incomoda. muy bien. Hoy tendremos audiencia contra el expresidente Álvaro Uribe. Qué horror, qué horror. Pero bueno, en eso estamos, ¿no? ¿Cuántos años lleva esta tragedia? ¿Cuánto le ha costado al país este proceso absurdo contra Álvaro Uribe Vélez? Y sigue la defensa, doctor Fernando, defendiendo, valga la redundancia, la solicitud de aplazamiento de la audiencia. Recuerde, ayer se aplazó la audiencia preparatoria para el juicio en la que no asistieron ni el presidente Uribe ni el abogado Jaime Granados. eh, Sobre el proceso, en un comunicado de prensa, Granados expresó, el abogado del presidente Uribe, que el 6 de septiembre pasado le pidió a la juez 44 penal del circuito confusión de conocimiento de Bogotá tiempo suficiente para analizar la información que contiene el celular y el computador perteneciente a Juan Guillermo Monsalve, aquel Al bandido que está en bandido una Juan casa. Guillermo Monsalve, perdóneme, pero se lo puede calificar así porque está condenado a más de 40 años de prisión por bandido. Así es. Ese es el ¿Por qué? testigo contra Álvaro Uribe Vélez.
¿Y ¿no? por qué razón, doctor Fernando, como lo explicó el doctor Granados aquí en La Hora de la Verdad? Si usted no escuchó esa entrevista, no se la pierda, ya vamos a enviar el link de esa entrevista para que escuche las razones que tuvieron para pedir el aplazamiento. Entre otros, se las explico muy rápido. Este lunes que acaba de pasar, llegó todo el material perdón, el lunes pasado, llegó todo el material para que fuera analizado. Y el miércoles pretendían dejar cerrado el caso ya en esta etapa. La defensa lo que le pidió a la señora juez, que por favor les diera por lo menos 8 días para poder hacer todo el descubrimiento de esas pruebas y poder así mismo formular la defensa. Pues a la juez no le gustó, hay una tutela en camino donde se pide salvaguardar los derechos del debido proceso al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hoy seguirá la audiencia, estaremos muy pendientes y les estaremos informando a ustedes el minuto a minuto de lo que pase en este caso. Realmente, como siempre lo dijimos, doctor Fernando, digno de la novela de Kafka. Aún no sabemos quién y por qué señalan al presidente Uribe. Les sigo recordando a mis alumnos en derecho probatorio lo que es la crítica del testimonio. Lo primero que hay que examinar en la crítica del testimonio es quién es el testigo. El testigo contra Álvaro Uribe Vélez es un bandido, es un hombre que tiene ventajas y que tiene condiciones en la reclusión que no tiene nadie, porque solamente él es el acusador contra Álvaro Uribe Vélez. Un bandido condenado a más de 40 años de prisión por delitos terribles cometidos contra la sociedad colombiana. Ese es el testigo contra Álvaro Uribe. Bueno, pero que por lo menos le dejen ver a la defensa cuáles son los elementos técnicos que tiene este bandido para acusar a Álvaro Uribe Vélez. ¿A qué hora es la audiencia? ¿Se sabe? No, doctor Bueno, Fernando. A ver, ya les aviso a qué hora se reanuda la audiencia el día de hoy. bueno. Al fin, Luis Carlos Vélez salió por indicación del gobierno nacional o no. Eso tiene una Pues me genera respuesta, ¿sí o muchas no? dudas. Sí, sí. ¿Cómo así? No, pues escuche, a las 8 de la mañana, a ver, me dicen que 8 de la mañana debe reanudarse la audiencia hoy miércoles 9 de octubre. Así que estaremos muy pendientes. Doctor Fernando, esa pregunta que usted hace debe tener una respuesta, claro. Y no seré yo el que se la dé. Escuchemos una entrevista que le hace Blue Radio a Susana Muhammad, la ministra de Ambiente, que claramente dice que sí, ellos llamaron a RCN para quejarse. No crean que va a ser la prensa solo nacional. Esto va a tener los ojos de todo el mundo sobre si la COP va a ser exitosa, si no va a ser exitosa, va a tener los ojos de todo el mundo sobre Colombia. La prensa internacional está absolutamente atenta. Entonces, descalificar que esto no es un evento de la trascendencia que tiene de forma irrespetuosa, pues sí acredita un llamado, y yo tengo que decirlo, nosotros nos comunicamos con RCN y pusimos en desacuerdo. Pero eso no implica nada más, y no solamente lo hicimos en llamada, lo hicimos también públicamente, explicando además y generando la pedagogía de la realidad. Y no es que no se pueda criticar la COP, porque estamos en una democracia, sino que no podemos es, tal vez, no sé a partir de qué motivaciones, generar unas dudas. Cantinflas. Bueno. Cantinflas, la ministra. Qué horror, por Dios, qué horror. Entonces, sí llamaron a pedir la cabeza de Luis Carlos Vélez. La libertad de prensa, ¿en qué queda? La libertad de opinión. ¿Luis Carlos Vélez se equivocó o no se equivocó? Ese es otro tema. Y eso es discutible. Y eso es digno de examen. Pero que intervenga el gobierno nacional en contra de un periodista porque opinó de una manera o de otra sobre un tema de interés nacional e de interés mundial como la COP16. Es inadmisible. El problema es cuál fue la amenaza, ¿no? ¿Cuál fue la amenaza? O usted retira a este periodista que está acabando con nuestro proyecto de COP16, porque además, doctor Fernando, la COP16 no le importa a Petro, ni al petrismo, ni a esta ministra Susana Muhammad, que se ha dicho de paso, es una de las activistas pro-Palestina en Colombia. No les importa porque realmente vayan a cambiar el mundo, porque haya ideas para mejorar el medio ambiente. No les importa por eso. Les importa, y ahora más que nunca, porque esa es una tribuna internacional. Los ojos de algunos países en el mundo van a ver a Colombia por lo que se diga en la COP16.
Y obviamente habrá discurso de Gustavo Petro, que ha pretendido presentarse como el único presidente en el mundo preocupado por lo que pasa con el medio ambiente. Esa es la razón real. Es un tema más político, de verdad. Dejémonos de vainas, pero ese cuento de que es que están muy preocupados por el medio ambiente no deja de ser eso. Un cuento, doctor Fernando. Un cuento. El cuento que se contrae a lo que estamos diciendo. Una intervención indebida, inaudita, inaceptable del gobierno nacional en contra de un periodista. La cadena se plegó a la presión del gobierno nacional y echó a Luis Carlos Vélez, que tenía cuántos años de desarrollo 7 años de trabajo al frente de la FM. Muy bien, muy bien. Y entonces lo echó porque el gobierno nacional lo pidió. De manera que ya se sabe, periodistas, cuando ustedes digan alguna cosa que no le guste al gobierno, el gobierno llama y pide la cabeza de ustedes. Y Así de cuando fácil. no, el gobierno los entutela, los demanda por hostigamiento, quién sabe qué otra cosa. Es lo que están haciendo. Doctor Fernando, 2 temas que no tengo en la parrilla al oído, pero que hay que escucharlos. Las declaraciones de Acolgen y las declaraciones de una ha sido invitada a la hora de la verdad, que es Luz Estela Murgas, respecto al gas. Hay alerta, ¿nos vamos a quedar sin fluido eléctrico y nos vamos a quedar sin gas? Son las preguntas que de alguna forma se resuelven escuchando primero a la representante presidente de Acolgen en estas declaraciones. Por favor, Kike. Como les dije, nosotros estamos levantando la preocupación por la alerta del cortísimo plazo. ¿Qué está sucediendo? Tenemos atrasos de energía que debía haber entrado hace ya años atrás. Les pongo el ejemplo, los proyectos de La Guajira debieron haber empezado a entregar energía al sistema desde el 2021, ¿sí? Entonces, estos atrasos hoy han generado que el margen entre oferta y demanda sea muchísimo más estrecho. ¿Listo? ¿Qué pasa con lo que estamos viendo para este próximo verano? Estamos viendo, de acuerdo, además, estos son cálculos. Se oye muy mal, de mal. Se oye muy mal. Le voy a resumir un poco lo que ha dicho Natalia Gutiérrez, que es la directora o presidenta ejecutiva de Acolgen. Lo que ella ha dicho en el cierre del Congreso de Colfecar, donde se discutió la situación actual del sector energético nacional, es que el país está en un dilema de alto riesgo porque vendría un apagón si estas condiciones de embalses no mejoran en el país. Recuerde que ya se ha dicho que aunque ha llovido, no ha llovido donde se necesita que llueva para que los embalses recobren su capacidad. Ella ha dicho, la señora Gutiérrez, ha dicho que las sequías no han mejorado, evidentemente, y que las térmicas en estos momentos están funcionando a su tope de capacidad, y advierte que esto puede no mejorar, y lo peor es que no vemos tampoco un movimiento claro o decisivo por parte del gobierno nacional. Así que tenemos alerta de un posible apagón si esto no mejora con las lluvias. Bueno, y otro posible apagón, la rama judicial, porque Petro se quiere copiar lo de México y Petro quiere elección popular de jueces. De manera que en el Bichada, en Arauca, en el Caquetá, en Putumayo, en el Cauca, elección popular de jueces. ¿Qué peligro? Lo que va a pasar, peligro, ¿no? No, esto sí es el final de todo, ¿no? El final de todo. Daño evidente. Daño evidente. No es un peligro de daño, sino un daño evidente. Los jueces están protestando y tienen toda la razón en protestar. ¿Qué pasó en México, doctor Fernando? Andrés Manuel López Obrador, exactamente, es que estos se copian, lo que pasa es que nosotros a veces no vemos el vecindario, ¿no? Somos muy de aquí, de nuestro país, y vemos Colombia. No, veamos el vecindario. Andrés Manuel López Obrador también planteó una cosa que él llamó las reformas sociales, idéntico a Gustavo Petro, idéntico. No hay una pizca de diferencia en eso. Pretendió con algunas mayorías en el Congreso de México pasar normas que inclusive violaban procedimientos propios de trámite de las leyes, igualito a lo que pasó, por ejemplo, con la reforma pensional, donde se robaron un debate y pretenden que la Corte Constitucional no les vaya a tumbar semejante adefesio. Andrés Manuel López Obrador juró vengarse porque él decía que las reformas sociales fueron
bloqueadas por los oligarcas en el poder de la justicia. Y su venganza fue promover un acto legislativo que le aprobaron, una modificación constitucional, para que los jueces fueran elegidos por voto popular, como si los jueces, doctor Fernando, no fueran por mérito de la justicia, su conocimiento técnico y capacidad, sino por cuántas personas votan por él. Más o menos cualquiera puede venir siendo juez. Y Gustavo Petro copia el modelo, lo propone para Colombia, porque le ha pasado lo mismo. Las reformas sociales no han pasado por vicios de trámite y él pretende tener una rama de la justicia que se pliegue a su deseo. Esto es lo que dijo uno de los voceros de la rama judicial en Colombia. Él es el doctor Lara, que pertenece a el Tribunal Superior de Bogotá y es vocero de la justicia. Escuchamos. La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia emite el siguiente pronunciamiento. Comunicado para la comunidad y la opinión pública. La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, Corjusticia, rechaza categóricamente las declaraciones del señor presidente de la República, Gustavo Petro, sobre la elección popular de jueces en Colombia, considerándolas una amenaza para la democracia del país. En esta, la separación de poderes es fundamental para garantizar la democracia, proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de sus deberes y los del Estado. Esta estructura se compone de 3 ramas del poder público: legislativo, ejecutivo y judicial. Los contrapesos y los límites de los poderes provienen precisamente de la necesidad de preservar la democracia. Es el magistrado Hermes Lara, integrante de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, quien se pronuncia en contra de esta idea del presidente Petro. Bueno, y mañana tenemos partido de fútbol, de manera que mañana estará dedicado el país a ver qué pasa en el Alto a 4.100 metros de altura, donde difícilmente se respira, mucho más difícilmente se juega el fútbol. Vamos a ver qué pasa. Pero en fin, Bueno, esperamos entretenernos un poquito en medio de todo esto. En medio de todo esto. Y así, queridos amigos, nos despedimos hasta mañana, a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.